Buenas noches. Dios me lo bendiga. Dios me lo bendiga más. Qué hermoso es poder estar en la casa del Señor declarando que solo a su nombre le damos la gloria. Amén, amén. Bienvenido a Aguas Vivas. Si vienes a Aguas Vivas, siempre serás bienvenido. Somos un grupo de personas imperfectas buscando adorar y servirle a un Dios perfecto. Me encanta predicar su palabra, enseñar su amor y llegar a ser discípulos de aquello que Él pone en nuestro corazón, que lleguen a su casa. Así que bienvenido. En esta semana vamos a seguir con la segunda parte de una serie que empezamos la semana pasada, que se llama o titulada Dios nunca dijo eso. Dios nunca dijo eso. Entonces nosotros la semana pasada comenzamos con eso y fue básicamente lo que vamos a ver es un recorrido de frases comunes que nosotros escuchamos dentro de la comunidad cristiana, que inclusive nosotros a veces la decimos. Son frases que suenan bíblicas, son frases que parecen reconfortantes, frases que nosotros o algunos repiten con mucha frecuencia, pero que en realidad no se encuentran en la Biblia. No se encuentran en las Escrituras. Ahí no están. Comenzamos la semana pasada confrontando esta idea de que Dios nunca te va a dar más de lo que tú puedas soportar. Descubrimos que aunque la vida muchas veces nos da mucho más de lo que podamos soportar, Dios siempre va a estar con nosotros, porque Él dice que no nos va a dejar. Y Él nos dice que su gracia nos basta. O sea que Él es quien nos va a dar la fuerza necesaria en el momento justo y necesario. ¿Verdad? Eso lo pudimos ver la semana pasada. Hoy vamos a considerar otra frase que muchos hemos escuchado, quizás hasta la hemos dicho y la hemos repetido, especialmente cuando las cosas, especialmente cuando las relaciones se complican. Perdona y olvida. ¿Cuántas veces has escuchado esa frase de perdona y olvida? Sí, tú eres cristiano, tú tienes que perdonar y tienes que dejar eso, tienes que dejarlo en el pasado. ¿No lo han escuchado? Yo levanto dos manos entonces, porque yo sí lo he escuchado mucho. Gracias. Gracias por esas manos. Hoy vamos a considerar esa frase, perdona y olvida, que suena noble, suena espiritual, pero la verdad es que Dios nunca la dijo. Dios nunca la dijo. Es fácil de repetir y para muchos de nosotros la verdad es que cuando escuchamos eso nos parece inclusive hasta imposible. Porque la verdad es que ¿cómo tú dices que perdona y olvida? ¿Cómo tú puedes perdonar una traición que te hicieron? ¿Cómo tú puedes donar el dolor desgarrante de una herida que te hayan dado en el corazón? ¿Cómo? ¿Estoy solo? No podemos. Lo que sí te puedo decir es que el perdón requiere, que si el perdón requiere olvidar, entonces yo quiero saber qué sucede con cuando ese pensamiento regresa. ¿Qué sucede? Cuando vuelve, porque la verdad es que sí que vuelve. Y aquí está la buena noticia. La buena noticia es que Dios nunca nos pide que no finjamos que el dolor no ocurrió. Él no nos pide que tengamos como una amnesia espiritual. No lo pide. No, eso no lo dice. Él nunca exige eso. Lo que sí nos llama a hacer es algo mucho más profundo, mucho más fiel y mucho más liberador. Hoy nosotros vamos a descubrir qué es realmente el perdón, qué no es y cómo la gracia de Dios nos capacita para perdonar sin negar nuestro dolor, sin dejarlo al lado.
sin abandonar la sabiduría de establecer límites y de protegernos en algunas áreas de nuestras vidas. Eso sí lo vamos a poder ver. Hoy vamos a descubrir eso, porque la verdad es que Dios nunca dijo perdona y olvida. Pero lo que Él sí dijo tiene el poder de sanar nuestros corazones y de restaurar nuestra alma. Eso sí tiene el poder de hacerlo. Vamos a ver. Nuestra enseñanza principal viene siendo el punto número 1, que perdonar no significa olvidar el dolor. No lo significa. Para algunos de nosotros, en el momento que escuchamos la palabra perdón, surge un recuerdo. No sé si una cara que te llega a la memoria, un lugar, un momento en el pasado, algo en específico, una herida que todavía te duele. Cuando escuchamos eso, es como que eso vuelve. Cuando escuchamos la frase perdona y olvida, no se siente liberadora. Inclusive hay momentos que yo diría que se puede sentir hasta cruel. Cruel. Perdona y olvida. Por eso yo quiero que estemos bastante claro en esto. Dios nunca pide que borres tu memoria ni que pretendas que el dolor no ocurrió. Él no te pide eso. De hecho, la Escritura nunca equipará el perdón, nunca la pondrá junto con el olvido. De hecho, la Biblia está llena de personas que perdonaron mientras seguían recordando profundamente. Podemos ver el caso de David, que perdonó a sus enemigos y aún así escribió salmos donde expresó honestamente su dolor. Lo pudo hacer. También vemos a José, que perdonó a sus hermanos y aún así recordó la traición que lo llevó a la esclavitud. También vemos a Jesús, que después de la resurrección conservó las marcas de la cruz. Aún estaban ahí, todavía las tenía. Sí, el perdón no requiere amnesia, no requiere que te olvides de todo, no requiere que actúes como que nunca sucedió. No. Inclusive el mandato de perdonar en Efesios 4 viene después de algo muy importante. Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, iras. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó en Cristo. Yo quiero que tú observes lo que Pablo mencionó primero. ¿Qué fue lo primero que él mencionó? Amargura, ira, enojo. Eso no es algo que viene del olvido, eso viene de recordarse, eso viene de algo que él se recordó. Proviene de recordar algo que le dolió. Y Dios reconoce del dolor antes de llamarnos a soltarnos. Él sabe que eso existe, que Él sabe que eso está ahí. Por lo tanto, perdonar no es negar la herida, es decidir que la herida no defina o no define tu vida. Eso sí lo es. Esto es algo importante porque algunos han cargado una culpa innecesaria, muchas veces pensando que si todavía lo recuerdo es porque no lo he perdonado. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. El olvido y el perdón son dos cosas muy diferentes, muy distintas. Yo creo que tú entiendes que recordar es de humano. Es importante. Sanar es un proceso que lleva tiempo. Lleva tiempo. No es que tú lo vas a poner en un microondas o lo vas a hacer al vapor, no. Sanar toma tiempo. El perdón no es un momento emocional aislado, no lo es. Con frecuencia es una decisión repetida, llena de gracia. Es algo que yo he dicho muchas veces, que tenemos que ser intencional con esas cosas. Tenemos que ser intencional con eso. Pablo vuelve a decirlo en Colosenses 3:3. Él dice, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Una queja implica que algo real sucedió. Eso implica una queja. Algo que causó daño. Y yo quiero que tú entiendas que la Escritura no minimiza esta realidad. Perdonar no significa eliminar esos límites saludables. Perdonar no significa que la confianza regresa inmediatamente, como que ya todo pasó, vamos a fingir como que nada ocurrió y estamos de lo más chévere. No requiere eso, no dice eso. Perdonar no significa reconciliar situaciones peligrosas o inseguras, pero perdonar sí significa renunciar al derecho
de vengarse y confiar en la justicia de Dios. Eso sí. Para algunos hoy el perdón no se verá como paz. Puede ser que se vea como una rendición. No decir, no me dolió, sino decir, Dios, te entrego esto que todavía me duele, que todavía llevo conmigo, que todavía causa algo dentro de mí. Eso sí. Y este tipo de perdón, yo quiero que tú entiendas que no te debilita, sino que te coloca nuevamente en las manos de aquel que tiene todo el poder para poder hacer justicia y hacerla correctamente. Eso nos lleva a nuestro segundo punto. Perdón es una decisión fundamentada en la gracia de Dios y no en tus sentimientos. Entonces, una de las razones por la cual el perdón parece imposible es porque muchas veces esperamos sentirnos listos. O sea que pensamos que cuando yo esté preparado para poder perdonarlo, lo voy a perdonar. O cuando venga el perdón, cuando él me diga algo o ella me diga algo, entonces lo voy a perdonar. O cuando yo me sienta que la cosa ha pasado suficientemente tiempo y ya el calor o el furor o la ira se me pasó, entonces no. La realidad de eso es que cuando nosotros es como que estamos dando algo de lo que no tenemos, de lo que no está dentro de nosotros. Dice Pablo en Colosenses 3:13, perdonaos como Cristo os perdonó. Y esa frase yo quiero que tú entiendas es fundamental. Como Cristo os perdonó. Como Cristo. Dios no nos perdonó porque habíamos arreglado todo, porque ya teníamos todo en orden, porque ya estábamos blanquitos como la nieve, haciendo... No. El perdón no comienza con la manera que otros nos tratan, sino que el perdón comienza de la manera como Dios nos ha tratado, que aún nosotros estando en el mundo, aún nosotros siendo pecadores, aún nosotros negándolo, aún nosotros huyendo de Él, Él dijo, te amo y te perdono, y por ti entrego mi Hijo, para que tú puedas tener una relación conmigo. De ahí empieza el perdón, de ahí es donde viene el perdón. El perdón nace del recuerdo, no del agravio, no de la situación, sino del recuerdo de la cruz, de Cristo en la cruz que murió por ti y por mí. De ahí donde nace el perdón, de ahí donde viene el perdón. Y eso importa porque algunos de nosotros estamos intentando perdonar desde un corazón vacío, estamos intentando perdonar desde algo que no tenemos dentro de nosotros. Porque proviene de la gracia de Dios. Dios nunca nos pide fabricar perdón. Él primero nos invita a recibirlo. Perdonar no dice lo que pasó estuvo bien. No dice eso. Perdonar dice, me niego a permitir que lo que pasó controle mi futuro. Cosas han de ocurrir, cosas van a pasar. Y aún así hemos decidido perdonar como Cristo nos ha perdonado. Entendiendo, van a surgir. Y si esa decisión puede necesitar tomarse más de una vez, puede ser que tomamos una y otra vez, una decisión diaria, ser intencional. A veces el perdón es una decisión que tenemos que hacer cada vez que oremos. Cada vez que oremos. A veces es una oración susurrada entre lágrimas, porque el dolor es tan fuerte en el corazón. Dios honra esa honestidad. El perdón no es algo emocionado, no viene de un cierre emocional, es impulsado por la gracia de Dios obrando en ti, aun cuando tu corazón sigue estando y siendo sensible a lo que te pasó, aún así. Y eso, yo creo que tú entiendas, no es debilidad, eso es fe, eso es tener fe en la gracia de nuestro Señor, tener fe en nuestro Dios. Nuestro tercer punto viene de ahí. Nos dice que el perdón libera tu corazón. Me fui una demasiada, ahí va. El perdón libera tu corazón sin eliminar límites sabios. Uno de los mayores temores relacionados con el perdón es ese. Es que si te perdono, entonces quiere decir que tengo que ponerme otra vez en el mismo medio para que tú vuelvas y hagas lo mismo. No, eso no es lo que quiere decir el perdón. Eso no es lo que implica el perdón. El perdón significa que lo que tú hiciste no va a controlar mi vida, no va a definir quién yo soy. Aún tenga yo que poner límites, bordes, una frontera. Si perdono,
Hay algunos que esto es real. No es hipotético, es real. Viene de un dolor profundo, de una experiencia real, de una confianza rota, de un daño repetido, de una traición profunda. Pero Dios nos manda a guardar también. Por eso debemos ser claros y compasivos. El perdón y la reconciliación no son lo mismo. No lo son. El perdón es algo que Dios te llama a hacer. Tienes que perdonar, debes de perdonar. Pero la reconciliación requiere arrepentimiento, requiere cambio, requiere seguridad, requiere otras cosas. Hola, amor. Así mismo. La Escritura nos ofrece un equilibrio saludable. Dice en Romanos 12:18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. La frase, en cuanto dependa de vosotros, es importante. Reconoce que la paz no siempre está completamente bajo nuestro control, no está completamente siempre debajo de nuestras manos que lo podemos hacer. Puedes perdonar plenamente y aún así necesitar distancia. Puedes soltar la amargura y aún así mantener límites y protegerte. Inclusive yo diría que eso es sabio. El perdón libera tu corazón de cargar algo que Dios nunca quiso que tú llevaras. Dice en Romanos 12:19, no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Yo quiero que tú entiendas que el perdón no niega la justicia, sino que se la entrega a Dios. La pone en sus manos. Cuando perdonamos no estamos diciendo que no hubo consecuencia, estamos diciendo, Dios, confío en ti con aquello que yo no puedo resolver. Lo pongo en tus manos para que tú lo puedas hacer. Eso sí, ahí comienza la verdadera libertad. Es ahí donde empieza esa libertad en el corazón. La falta de perdón nos ata silenciosamente al pasado. Yo entiendo muchas veces cuando no perdonamos, como que mantenemos algo y como que pensamos que le estamos haciendo algo al otro o al prójimo. Una vez hace mucho tiempo escuché esto, no me recuerdo quién fue que me lo dijo. Pues me dijo, cuando tú no perdonas para de hacerle daño al prójimo, es como que tú lo quieres envenenar, pero quien te está tomando el veneno eres tú. Wow. Tienes razón. Tenemos que soltar eso, tenemos que perdonar. La falta de perdón nos ata silenciosamente al pasado y reproduce una y otra vez esa herida, la vuelve a sacar. Mantiene vivo el dolor. El perdón comienza a aflojar esas cadenas que nos tienen amarrado. No de inmediato y no sin esfuerzo, pero sí de manera real. Para algunos hoy quizás el perdón pueda verse como que establecer un límite saludable o elegir no revivir constantemente esa herida, una herida de nuevo. O quizás pedirle a Dios ayuda para soltar ese resentimiento que llevamos dentro, que una oración a la vez, cada vez que oramos, Señor, saca esto de mí, dame más de ti. Eso también es perdonar. Jesús nunca nos ordenó permanecer en situaciones dañinas. Él nunca nos mandó eso. Pero sí nos invitó a vivir con corazones libres de amargura. El perdón no cambia lo que ocurrió, pero puede cambiar lo que ocurre dentro de ti. Eso sí lo puede cambiar. Ese es el perdón. Y esa libertad silenciosa, gradual y sostenida por Dios es uno de los mayores regalos de su gracia. Es uno de los mayores beneficios de su gracia. En conclusión, el perdón nunca fue diseñado para ser una carga que lleves solo. Nunca lo fue. Nunca fue diseñado para exigir que finjas que el dolor no existió. No. Dios nunca dijo perdona y olvida. Nunca te pidió borrar tu memoria, ignorar la sabiduría o apresurar tu proceso de sanidad. Pero sí lo que te ofreció es algo mucho mayor, es algo mucho mejor. La libertad que llega cuando la amargura deja de tener la última palabra. Yo quiero que tú entiendas que perdonar no significa que la herida no importó. Significa que la herida ya no tiene permiso para definirte. Ya no te define, ya no dice quién tú eres. Para algunos hoy el perdón quizás no se sentirá terminado.
Quizás se sienta como un primer paso, una oración, una rendición, una decisión silenciosa de confiar en Dios con aquello que todavía nos duele, entregarle eso que todavía tenemos en nuestro corazón, que no hemos soltado, que no hemos perdonado. Y quizás eso sea suficiente para hoy, quizás eso sea. Mientras terminamos, yo quiero que tú te recuerdes de esto, que perdona no porque la persona lo merezca, perdona porque la gracia de Dios te encontró donde estabas. Cada uno de nosotros sabe el camino que hemos caminado. Cada uno de nosotros sabe de dónde hemos venido. Y el Señor aún así nos perdonó. Inclusive, tanto así que Él dijo, Señor, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Yo le voy a pedir al equipo de alabanza que venga, por favor. Si hay algo que sientes en tu corazón que necesitas entregar, si hay algo que tienes en el corazón que necesitas perdonar o recibir perdón, porque también esa es otra, muchas veces nos han perdonado pero no queremos recibirlo. Te pido que por favor venga, vamos a orar, vamos a entregarle eso al Señor, vamos a entregarle ese dolor al Señor.